Hola amigos del mundo mundial, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Marta Ruiz y en este espacio yo te hablo sobre gestión de emociones. El día de hoy tengo un tema muy interesante que es el de la psoriasis y vamos a ver cómo se relaciona con las emociones. Lo más importante es que te vas a llevar una herramienta súper poderosa con la que vas a poder trabajar de aquí en adelante para que aprendas a identificar tus emociones. Vamos a ver qué es la psoriasis, qué es la causa, cuáles son los síntomas y sobre todo cuál es la relación que tiene con las emociones. Bueno, para empezar, la psoriasis es un padecimiento que al parecer está relacionado con el sistema inmunológico. Y bueno, esto se presenta a través de ronchitas en la piel, generalmente en los brazos, en la espalda, en el cuello, las piernas, principalmente. Estas ronchitas hacen que la piel se reseque también, se hace como escamosa, como si tuviera como muchas capitas, y eso hace que esos pedazos de piel pues se vayan cayendo, ¿no? Como las células muertas. Esa resequedad que presenta la piel, pues también provoca que sangre y es dolorosa, es muy molesta. ¿Y por qué te platico todo esto? Bueno, porque en otros videos te he platicado de la importancia que tiene la gestión emocional. El más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Eso quiere decir que tu cuerpo algo te está diciendo que le está pasando. Algo no está bien y su forma de manifestarlo es esa, a través de reacciones. Y en este caso es con una reacción en la piel, que es la psoriasis. Se dice que es una enfermedad o un padecimiento que no tiene cura, pero no es mortal, así que no te preocupes. Tampoco es contagioso, lo que es positivo. Si bien no existe como una causa específica, se ha como detectado algunas situaciones que puede ser lo que genera que se presente este padecimiento. Entre ellos está la ingesta de alcohol en exceso, el humo del cigarrillo, ya sea que tú lo fumes o que seas fumador pasivo, y ese humo pues finalmente te afecta. Y también se habla de algunas infecciones que generalmente la garganta o cutáneas y que eso puede estar provocando la psoriasis. Y el estrés, que es de la parte que a nosotros nos importa, que es la que más nos interesa. Y fíjate que yo te voy a contar que yo hace tiempo pues no le había tomado como que mucha importancia a las emociones. Y no solo yo, ¿no? En general las personas, tú probablemente tampoco tengas identificado cuál es la emoción, ni siquiera el estado emocional con el que vives. Porque no es algo que tengamos como muy frecuente, como muy a la mano, como muy incorporado. De hecho, cada vez es más frecuente que se hable de emociones y se les dé la importancia. Pero esto no era así. Déjame platicarte un poquito de historia. Cuando la psicología surgió, bueno, hubo muchas opiniones y se abrieron muchas escuelas para tratar de entender y de explicar la conducta humana. Entonces, había una escuela que decía, bueno, no, la conducta de la persona es heredada. Entonces, así como fueron tus papás, así vas a ser tú. Y hubo otros que dijeron, no, 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 a ver, espérense, no estamos considerando el medio ambiente, que es el contexto donde tú te desenvuelves, ¿sí? Pero la escuela, los maestros, en fin, toda la sociedad que te rodea. Y había otra que decía, oigan, ¿y qué pasa con las emociones? También hay que tomarlas en cuenta para determinar y entender cuál es la conducta de la persona. Entonces, bueno, cada vez se van incorporando más elementos para poder entender cómo funciona tu cuerpo y a qué responde. Y en este caso es la psoriasis. Bueno, ¿y por qué surgió este tema? Bueno, hace unos días, el 29 de octubre para ser exacta, estaba en la radio escuchando que era el Día Nacional de la Psoriasis. Y una de las principales representantes de una organización que se encarga de ayudar a la gente que padece psoriasis hablaba de esta enfermedad o de este padecimiento. Y hablaba ella mucho de las emociones. Entonces, bueno, que me puse a investigar
y bueno, encontré este factor que es el estrés. Y bueno, vamos a ir desmenuzando esto del estrés. ¿Y el estrés de dónde viene? Bueno, viene del miedo. El miedo es una emoción básica, es una emoción negativa y es una emoción que es básica porque la tenemos todos. El miedo siempre está presente. Yo digo que el miedo es como el éter, por todos lados se mete. Siempre está presente, nunca desaparece, nunca se acaba. Lo importante es aprender cómo gestionarlo y cómo manejar este miedo y sobre todo identificar a qué le tienes miedo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para que lo identifiques? Bueno, vas a llevar un récord diario, que eso es lo importante, donde vas a registrar tus emociones. Esa es la primera forma como te vas a acercar a conocerte, a identificar qué es lo que te está pasando y por lo tanto a ver qué es y cómo reacciona tu cuerpo ante lo que a ti te pasa. En este diario de emociones, tú vas a poder incluso ponerte un horario con una alarma que cada hora te des un espacio. Es como justo estar en el aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy? ¿Estoy feliz? ¿Estoy muy eufórica? ¿O estoy enojada? ¿O me siento triste? ¿O tengo miedo de algo? Lo empiezas a escribir e identificas a qué es lo que te está causando esa emoción. Y también vas a poder identificar y tratar de recordar qué de tu pasado te trae ese momento, para que entonces tú puedas determinar la emoción con la que normalmente vives, puedas determinar entonces qué te está generando el estrés y entonces tener herramientas para poder gestionar esta emoción. Ahora, el estrés y la psoriasis pues no se queda ahí. Hay como ciertas características de la personalidad o de la forma como se conducen las personas que han manifestado esta situación de la psoriasis. Generalmente son personas muy dependientes, ¿sí? Demandan mucha atención, demandan mucho a la pareja, piden mucho el reconocimiento. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, son personas, y quizás te pueda hacer sentido a ti, que buscan mucho la aprobación de los demás. Por lo tanto, son personas que están como tratando de cumplir las expectativas de otros. Son personas también que al demandar mucha la atención, piden mucho el contacto. Pero fíjate qué curioso, porque se vuelve como contradictorio, ¿no? Piden mucho el contacto, el acercamiento, sin embargo, el cuerpo reacciona rechazando ese acercamiento, porque la psoriasis, algo que le sucede y le genera a la gente que tiene este padecimiento, es justo lo contrario, que la gente lo rechaza. Sí, esta persona que te decía que es la líder de ese grupo de gente que padece de psoriasis, ella hablaba de que sufre mucha discriminación. Y es lógico, ¿no? Ahorita, bueno, lo estamos viviendo con esta situación de la pandemia, donde escuchas a alguien que tose y luego la barrera de no te acerques, ¿no? Cuidado, cuidado, puede ser COVID. Aunque no sea así, pero bueno, te cuidas mucho de traer cubrebocas, todas las requerimientos de sanidad, pero también tu estado de salud, ¿no? Para no enfermarte, para no tener tos y no generar esta situación de conflicto, de rechazo. Entonces, imagínate, algo importante que hay que recordar y que lo he mencionado muchas veces en otros videos, es que tu cerebro siempre va a buscar la forma más cómoda, la forma en que menos te desgastes y la forma en la que ahora sí que desde su visión, desde su perspectiva, no sufras. Entonces, si es una persona dependiente que busca la aprobación de los demás, es una persona también con una situación de autoestima débil. Pero también es una forma en que tu cuerpo te está diciendo, ok,
Nosotros queremos que la gente nos cuide, nos mime, que esté pendiente de nosotros. Pero si esto no sucede, entonces hay que repelerlos. Y es como un mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, como no pueda tener siempre el acercamiento a la gente, entonces pongo una barrera. Y esa barrera se refleja de esta forma, ¿no? Con la psoriasis. Entonces, imagínate cómo tener todo este espacio de lo que está pasando con tus emociones. Ahora, si tú tienes esta herramienta del diario de emociones, donde vas a ir registrando qué te pasa y poder decir, a ver, hoy tuve una conversación con alguien y me generó esta emoción. ¿Sí? ¿Qué fue? Lo escribes, por supuesto. Y también tienes espacio para que puedas decir, bueno, ¿qué hice al respecto? Lo manejé, me quedé con la sensación de incomodidad, le dije incluso a esta persona qué me estaba pasando o me quedé callada. Te quedaste callada, lo dijiste, tú lo vas a poner ahí. ¿No? Es importante que lleves ese récord. Y si tú lo llevas día con día, empiezas a hacer el hábito de poder identificarte, de poder ubicarte, de saber dónde estás parada. ¿Sí? Te decía, no es algo común, hablar de emociones no es algo que se haga todos los días, si bien va aumentando, pero por lo mismo se tiende mucho a confundir. Yo escuchaba hace algún tiempo a un artista, que es un rapero, si mal no recuerdo, creo que es colombiano, no estoy segura, pero bueno, es de América Latina. Y entonces este rapero hablaba de una situación que había sucedido justo con un asunto de discriminación. Y él decía que había entrado en una depresión, ¿no? Que muy, muy mal, que se había puesto terriblemente y que pues ya en un mes ya había salido de la depresión y ya estaba otra vez componiendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque la depresión es algo mucho más delicado. Es un cúmulo de mucho tiempo de estar entre tristeza, enojo, miedo, esa mezcla de emociones. Y la depresión llega un momento en que pierdes el sentido pues, de la vida, ¿no? Del gusto por vivir, por hacer las cosas que de manera cotidiana haces. Y este padecimiento de la depresión es algo que dura bastante tiempo y que requiere de muchos pasos, mucho trabajo para poder salir de ella. Entonces, no es como que, ay, estuve en depresión y ya en un mes salí, ¿no? Probablemente estuvo sumido, sí, en una tristeza que lo invadió, sí, es muy lógico, y bueno, pues por algunas actividades que hizo, bueno, pues salió de esa emoción, ¿no? De ese cuadro de emociones que traía, pero no estaba en una depresión. Entonces, por eso es importante que vayas identificando tú cómo estás. Si es tu caso que tú padeces psoriasis, entonces es básico que identifiques dónde estás y sobre todo que veas qué es lo que te genera a ti el estrés y qué emoción es la que está llevándote a ese estrés. ¿Son tus relaciones? Porque si estamos hablando de una cuestión de autoestima débil, puede ser que sea tu caso que te cueste trabajo decir que no. Cuando es alguien que trata de cubrir las expectativas de los demás, es alguien que probablemente cede ante todo, ¿no? A todo dices que sí, excepto a ti, y bueno, pues no sabes decir que no. Y esto, bueno, trae situaciones complicadas a la larga, ¿no? Incluso hay muchas anécdotas de gente que ha sufrido, incluso mm, pues incluso no solamente su entorno, sino su salud física, emocional, se ha visto afectada enormemente por el no poder decir que no. Fíjate, estaba leyendo una biografía de, de un cantante, de Julio Jaramillo, bueno, ya es un cantante muy viejito, de Julio Jaramillo, y bueno, su esposa, que ya es viuda, ella platicaba que él era alguien que no sabía decir que no, a todo mundo le decía que sí, y entonces, bueno, pues se la pasaba con los amigos de bar en bar y entre cóctel y cóctel, y bueno, pues eso le trajo unas consecuencias a la salud por tanto alcohol. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, identifica si es tu caso, si es una cuestión de autoestima
Bueno, aquí te voy a dejar por alguno de estos lados una, un- una tarjetita para que puedas visitar otros videos que ya hice sobre la autoestima. Y también te voy a dejar otra sobre el miedo, para que vayas identificando qué tipo de miedo tienes, si es un miedo racional o es el miedo primitivo el que te está haciendo malas jugadas. Entonces, recuerda, si tú llevas ese diario de emociones, para ti va a ser mucho más sencillo conocerte y poder actuar en consecuencia. Es importante saber que tener miedo no es absolutamente malo. Y decir tengo miedo, contrario a lo que se puede pensar, es totalmente positivo. Y en mi opinión y desde mi perspectiva, una persona que tiene miedo y lo reconoce es una persona sumamente valiente, porque ha sido capaz de decir que algo le está pasando y reconocerlo. Y en el momento que tú lo aceptas, es como quitarte un peso de encima, como decir, wow, pues sí, sí le tengo miedo de algo, ¿no? Puede ser el COVID, puede ser la situación económica, puede ser el futuro, puede ser muchísimas cosas. Y en estos tiempos, cuando ya se empieza a acercar el fin de año, viene toda esta mezcla de emociones también, porque bueno, viene como el recuento de las cosas que hiciste, que no, lo que lograste, lo que no, en fin, bueno, todo eso tiene como mucha importancia el trabajarlo. Por eso es vital que tú lleves un registro de tus emociones y puedes identificar incluso cuál es tu estado de ánimo y poder saber y entender por qué quizás ante la gente puedas tener una etiqueta como la persona más triste o la más enojona o la que tiene más miedo o incluso la más eufórica, la más alegre, pero que al final por un periodo se le bajan las pilas, ¿no? Entonces, identificar ese punto. Entonces, fíjate lo importante que acabamos de ver ahora, ¿no? Vimos qué es la psoriasis, cómo se manifiesta, cuáles son algunos de los aspectos que se tiene como identificados que generan la psoriasis. Y lo más importante que identificamos, cuáles son las características de las personas que, que registran este padecimiento, que además no es mucho, más o menos se calcula que puede ser como un 3% de la población del mundo mundial, entonces no es mucho afortunadamente. Sin embargo, hablar de emociones, hablar de estrés, hablar de miedo, no solamente se refleja con la psoriasis, ¿sí? Se refleja a través de otras manifestaciones como la migraña también, puede ser como la ansiedad incluso. Ahora, quiero contarte algo importantísimo. ¿Por qué hago esto? Bueno, como yo te decía hace poquito, yo no consideraba como que tanta importancia que tuvieran las emociones, porque tampoco las conocía. Y a raíz de que yo me separé, que incluso en el libro que acabo de publicar, Divorciarme y por qué no, yo platico que algo que a mí me ayudó a tomar la decisión de separarme fue que tuve una taquicardia en la madrugada, que en ese momento yo me asusté mucho, y yo dije, me voy a morir, entonces me separo o me separo, ¿no? Porque así son los ataques de ansiedad, sientes esa cosa de que te vas a morir, incluso ya hay un video aquí en donde te hablo de la ansiedad, que sería importante que lo vieras, porque a lo mejor no es psoriasis, pero es ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de mi separación, y te lo platico en el libro, fue que yo me di cuenta de lo importante que era empezar a trabajar las emociones. Entonces, cuando yo empecé a aterrizar y a trabajar y en las emociones, llevé este diario de emociones. Y por eso es mi propósito de enseñarte a ti cómo puedes trabajarlas para que puedas cambiar el estado donde estás, incluso si se puede decir de esa manera, salir de donde te encuentras, ¿sí? Yo había caído en una depresión, mi depresión era por enojo, por tristeza, por miedo, una mezcla de emociones, y bueno, hoy ya he podido salir de ese contexto, y por eso es que ese es mi propósito, enseñarte cómo sí puedes cambiar esas emociones, cómo sí las puedes manejar. Y eso es bueno, eso es importante. Fíjate que yo me acuerdo cuando yo era niña, y tal vez adolescente, yo me acuerdo que haber visto a mi papá que tenía
ronchitas en la piel. Yo no recuerdo si en algún momento me dijo que era psoriasis, pero sí me acuerdo que mi papá vivía bajo mucho estrés. Mi papá trabajaba todo el día. Pero además de que trabajaba todo el día, viajaba a carretera día en la mañana y en la noche. Iba a trabajar a otro estado y regresaba en la noche. Entonces, además del trabajo que llevaba, bueno, pues era una situación emocional complicada que pues eso le producía la psoriasis. Y yo me acuerdo que él usaba mucho una cremita, pues porque eso también le aumentaba y le quitaba la sensación de la comezón que genera, ¿no? Entonces, vivir con un padecimiento, sea cual sea psoriasis, sea migraña, sea ansiedad, no es padre, para nada. Entonces, por eso es importante aprender y trabajar las emociones. Y bueno, este diario de emociones puedes descargarlo aquí mismo. En la descripción de este video te estoy dejando el link para que tú lo puedas descargar. Es totalmente gratis y te va a servir muchísimo porque tú vas a poder llevar ese récord y lo más importante es que vas a poder conocerte. ¿Y por qué digo esto de conocerte? Quizás tú eres de esas personas que cuando te preguntan, ¿cómo estás? Lo primero que dices es, bien, muy bien, pero bien, ¿cómo? Bien contenta, bien alegre, o bien enojada, o bien triste, ¿cómo estás? Sí, tendemos esa como que, no, todo tiene que estar bien. Sí, quizás aprendiste y te enseñaron como a muchos a negar las emociones, ¿no? Todo tiene que estar bien, nadie puede estar triste, nadie puede enojarse, siempre tienes que estar como bien alegre, bien entusiasta. Y en estos tiempos de pandemia, sobre todo porque este bicho llegó para quedarse, ya vemos que en Europa están otra vez viendo cómo encerrarse porque regresó con fuerza este COVID y lo más probable es que en los próximos meses regrese aquí con nosotros. Entonces hay que cuidarse mucho. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Conociendo las emociones. Identifica cuál es la tuya y trabaja en consecuencia. Entonces recuerda, te puedes llevar el diario de emociones, que te lo puedes descargar aquí mismo en la descripción del video, ahí está el link, y lo puedes descargar y empezar a trabajarlo ya mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso te va a enseñar. Entonces ya te digo cuál es como mi propósito de vida, que es enseñarte cómo gestionar las emociones. Y fíjate, es importante identificarlas. Te voy a contar una historia. Esta es una historia donde existía un príncipe que cuando era niño lo habían encantado, pero él no sabía. Entonces fue creciendo y tenía un carácter, bueno, era difícil de manejar. Todo quería que se le hiciera, era como muy caprichudo y bueno, enojón y todo. Y su séquito y sus súbditos eran así como que ya no lo aguantaban, ¿no? El pobre ya estaba harto. Alguien se enteró entre la historia que lo habían hechizado y fueron a buscar pues, al brujo que lo había encantado. Finalmente lo encontraron y le dijeron, pues sabes qué, ahora tú vas a repararlo porque ya no lo aguantamos. Y el brujo dijo, chispas, no me acuerdo qué fue lo que le hice. Dijeron, bueno, pues te vas a quedar con él encerrado en esta cueva hasta que lo arregles, porque nosotros ya no lo aguantamos. Y entonces, bueno, lo encerraron con el rey y el brujo estaba muy asustado porque no sabía qué le había hecho o qué le había dicho. Y entonces, bueno, el rey desesperado estaba poniéndose ya medio fúrico y entonces al hechicero lo que se le ocurrió fue congelarlo. Entonces estuvo congelado por varios días y bueno, pues fue pasando el tiempo y se fue descongelando y ya cuando se descongeló, el hechicero estaba asustado porque dijo, híjole, ahorita voy a ver mi suerte con este rey. Contrario a eso, el rey le dijo, ¿sabes qué? Gracias por haberme congelado porque este tiempo me dio espacio para pensar qué me estaba sucediendo. Y me di cuenta que hay muchos momentos y hay cosas que me hacen enojar. Entonces, te voy a pedir que en el tiempo que estemos aquí, cada vez que veas que yo me estoy enojando, congélame. Así pasaron varios días, pasó un periodo, hasta que ya en
en un último momento, el rey le dijo al hechicero, ¿sabes qué? Ya ahora sí sé cómo calmar mi enojo, ya no es necesario que me encantes. Entonces, bueno, ya el rey salió, ya vio a su pueblo otra vez, ya traía otra, pues ahora sí que otro estado emocional, ya podía escuchar, ya podía tomar decisiones de manera tranquila, y bueno, entonces le dijeron al hechicero, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Y el hechicero dijo, pues no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que cuando yo te hice el encantamiento, estaba yo muy enojado. Entonces, no recuerdo las palabras que usé, pero ahora me doy cuenta de lo que hice y voy a ir a reparar todo el daño que yo provoqué. Entonces, bueno, esto es importante porque te va a servir para identificar cuáles son los puntos que detonan ese estrés. Si es miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Sí? Al rechazo puede ser, como te decía, que puede ser lo que normalmente o generalmente sufren las personas que han manifestado psoriasis. ¿O a qué le tienes miedo? ¿Sí? Identificarlo. Recuerda que el miedo no es malo, es una emoción que todos tenemos, todos la registramos. Así que por ese lado, pues no te preocupes. Recuerda descargar tu diario de emociones. Y ya que te he platicado de mi libro, que aquí te lo enseño, está mi libro, está hecho con mucho amor y sobre todo abriéndome mi historia, que a mí me costaba mucho trabajo compartir mi vida y ahí está reflejada un poco. Falta mucha historia que en la segunda edición no voy a hacer. Pero lo importante es que hoy quiero hacerte un regalo. Si quieres ese libro, es totalmente tuyo. Te lo puedo mandar a cualquier parte que estés, a cualquier parte del mundo mundial, te lo puedo enviar. Y lo único que te voy a pedir son dos cosas. Uno, tienes que estar suscrito a mi canal, así que suscríbanse todos, por supuesto, porque todas tienen la misma oportunidad. Y la segunda es que te voy a pedir que pongas en los comentarios unas de las tantas herramientas que yo recomiendo para la gestión de emociones. Con que me pongas una es suficiente. Así que, bueno, ahí está la oferta. Puedes llevarte el libro totalmente gratis y descarga tu diario de emociones. Recuerda que aquí en la descripción te dejo el link para que te lo puedas llevar y empezar a trabajar. Y después me compartas qué fue lo que te pareció. ¿Sí? Bien, sígueme en mis redes sociales. Estoy tanto en Instagram como en LinkedIn, como en Spotify, como en Facebook, como yo.martaruiz. Compárteme qué te pareció esta de emociones y ya lo empezaste a trabajar. Y bueno, déjame tu comentario, dale like y compártelo porque probablemente a ti te funcione, a ti te haga sentido esto que platicamos hoy y quizás conoces a alguien también que probablemente está padeciendo psoriasis o alguna otra afección provocada por el estrés o por un estado emocional. Y compártele este video y suscríbete a mi canal. Bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.